Mi nombre es Valentina Reyes y tengo 34 años. Hay una noche que jamás podré borrar de mi memoria, no porque quiera recordarla, sino porque fue el momento exacto en que mi vida se partió en dos. Era el día de mi boda. El salón de El Palacio de Cristal en Sevilla estaba lleno de flores blancas, luces doradas y 160 personas que habían venido a celebrar el amor. Llevaba el vestido de encaje que mi abuela había guardado durante décadas, y por primera vez en años me sentía completa. Mi marido Marcos me miraba desde el altar con los ojos llenos de lágrimas. Todo era perfecto, demasiado perfecto, porque en ese momento, al fondo del salón, vi a mi padre levantarse de su silla. Rodrigo Reyes, el hombre que me había criado entre silencios, reproches y ausencias. El hombre que había rechazado la invitación 3 veces antes de aparecer sin avisar esa misma mañana. Me dije que era una señal positiva, que quizás había decidido cambiar. ¡Qué ingenua fui! Se acercó al micrófono con esa sonrisa que yo conocía demasiado bien, la sonrisa que usaba cuando estaba a punto de hacerle daño a alguien. Pidió silencio. Las conversaciones se apagaron una por una. Y entonces, delante de todos, delante de Marcos, delante de mi madre que llevaba meses enferma, delante de mis amigos y compañeros de trabajo, dijo algo que heló la sangre de cada persona en esa sala. Dijo que yo nunca había sido suficiente, que Marcos se arrepentiría, que nuestra historia no duraría ni un año, y que si él hubiera podido elegir, nunca me habría reconocido como su hija. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Lo que mi padre no sabía en ese momento era que yo llevaba años preparándome para algo así. No conscientemente, pero cada herida que él me había dejado desde niña me había enseñado una cosa, que los hombres como Rodrigo Reyes solo tienen poder cuando tú se lo das. Así que respiré profundo, y caminé hacia ese micrófono con una calma que ni yo misma entendía. Lo miré directamente a los ojos, le quité el micrófono de la mano y con voz firme y serena le dije a todos los presentes que esa noche era una celebración, no un tribunal, que el amor no necesita la aprobación de nadie y que las palabras de un hombre amargado no tenían cabida en el día más feliz de mi vida. El salón estalló en aplausos. Marcos me tomó de la mano. Mi padre se marchó sin decir otra palabra, con la cabeza baja, como siempre hace la gente que solo sabe hacer daño cuando nadie se defiende. Pensé que eso sería el final. Pensé que después de esa noche, Rodrigo Reyes dejaría de existir en mi historia. Pero la vida tiene una forma cruel de sorprenderte. 5 años después de esa boda, a las 2 de la madrugada de un martes de marzo, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un número que tenía guardado, pero que jamás había marcado yo primero. Era él. Su voz sonaba destrozada, irreconocible, y lo que me dijo en los siguientes 30 segundos cambió absolutamente todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi pasado y sobre los límites del perdón. Me dijo que la policía había estado en su casa esa noche, que su mujer estaba en un centro de acogida para víctimas de violencia y que sus 2 hijos pequeños, mis hermanos de sangre que yo nunca había conocido, estaban solos en manos de los servicios sociales. Esperaba que yo los salvara. El mismo hombre que me destruyó delante de 160 personas me estaba pidiendo que salvara a sus hijos. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cocina, con el teléfono en la mano y el corazón a 1000 por hora. Marcos se sentó frente a mí sin decir nada, esperando, porque él me conocía mejor que nadie y sabía que en ese momento yo estaba librando una guerra interna que ninguna palabra podía resolver. Por un lado estaba la hija abandonada, humillada, herida. Por el otro estaba la mujer en la que me había convertido, orientadora escolar en un colegio público de Sevilla, especializada en infancia vulnerable, entrenada para reconocer exactamente este tipo de situaciones. A las 9 de la mañana llamé a la trabajadora social asignada al caso.
Me presenté con nombre y apellidos, aclaré que era familiar directa pero que necesitaba mantener separación profesional y pedí información sobre los menores. Lo que escuché me dejó sin respiración. Los niños se llamaban Bruno, de 9 años, y Sara, de 5. Esa misma noche, Bruno había llamado al 112. Con 9 años, había cogido el teléfono mientras su padre le gritaba a su madre y había pedido ayuda. La policía encontró a su madre, Elena, en casa del vecino de enfrente, con el labio partido y marcas visibles en el brazo. Sara no había hablado desde que se la llevaron. Pero entonces llegó el golpe que no esperaba. La trabajadora social me dijo que Elena, la mujer de mi padre, me había puesto a mí como contacto de emergencia en los formularios del colegio de Bruno. Hacía 3 años. Una mujer a la que yo nunca había conocido me había elegido a mí para proteger a sus hijos si algún día ella no podía hacerlo. Y cuando le pregunté por qué, la respuesta me dejó paralizada. Elena me había visto en la boda. Había estado allí, sentada al fondo del salón, sosteniendo a Bruno en brazos cuando mi padre agarró ese micrófono, y en ese momento supo exactamente con quién se había casado. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cocina, con el teléfono en la mano y el corazón a 1000 por hora. Marcos se sentó frente a mí sin decir nada, esperando, porque él me conocía mejor que nadie, y sabía que en ese momento yo estaba librando una guerra interna que ninguna palabra podía resolver. Por un lado estaba la hija abandonada, humillada, herida. Por el otro estaba la mujer en la que me habría convertido, orientadora escolar en un colegio público de Sevilla, especializada en infancia vulnerable, entrenada para reconocer exactamente este tipo de situaciones. A las 9 de la mañana llamé a la trabajadora social asignada al caso. Me presenté con nombre y apellidos. Aclaré que era familiar directa, pero que necesitaba mantener separación profesional, y pedí información sobre los menores. Lo que escuché me dejó sin respiración. Los niños se llamaban Bruno, de 9 años, y Sara, de 5. Esa misma noche Bruno había llamado al 112. Con 9 años. Había cogido el teléfono mientras su padre le gritaba a su madre y había pedido ayuda. La policía encontró a su madre, Elena, en casa del vecino de enfrente, con el labio partido y marcas visibles en el brazo. Sara no había hablado desde que se la llevaron, pero entonces llegó el golpe que no esperaba. La trabajadora social me dijo que Elena, la mujer de mi padre, me había puesto a mí como contacto de emergencia en los formularios del colegio de Bruno. Hacía 3 años. Una mujer a la que yo nunca había conocido me había elegido a mí para proteger a sus hijos si algún día ella no podía hacerlo. Y cuando le pregunté por qué, la respuesta me dejó paralizada. Elena me había visto en la boda. Había estado allí, sentada al fondo del salón, sosteniendo a Bruno en brazos cuando mi padre agarró ese micrófono. Y en ese momento supo exactamente con quién se había casado. El juicio fue un martes de abril en el Juzgado de Familia de Sevilla. Me senté frente a mi padre por primera vez en 5 años. No me miró al entrar. La jueza escuchó los informes de la trabajadora social, el testimonio de Elena por videollamada desde el centro de acogida y la grabación del 112 donde se escuchaba la voz de Bruno pidiendo ayuda con 9 años. Cuando pusieron esa grabación en la sala, el silencio fue absoluto. Mi padre no mostró ninguna emoción, y ese detalle, esa frialdad, lo dijo todo. Cuando me tocó hablar, lo hice con calma. Expliqué mi formación, mi experiencia profesional, la estabilidad de nuestro hogar, y entonces la jueza me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si podía ser objetiva teniendo en cuenta mi historia personal con el demandado. La miré directamente y le dije que precisamente por esa historia personal sabía mejor que nadie lo que esos niños necesitaban, que no había venido a vengarme, había venido a romper un ciclo. La jueza asintió despacio. El fallo llegó esa misma tarde.
Acogida temporal concedida a favor de Marcos y Valentina Reyes. Contacto paterno suspendido hasta completar programa de intervención. Mi padre se levantó de su silla, me miró por primera vez en todo el juicio y dijo en voz alta que me había convertido en mi madre. Lo dijo como insulto. Yo lo recibí como el mejor elogio de mi vida. Bruno y Sara llevan 4 meses viviendo con nosotros. Bruno ya duerme sin pesadillas la mayoría de las noches. Sara habla, ríe, y la semana pasada me llamó por primera vez con un nombre que no era Valentina. Elena está reconstruyendo su vida. Tiene trabajo, tiene terapia, y cada miércoles viene a ver a sus hijos con una sonrisa que cada vez se parece más a la de una mujer libre. Mi madre viene cada tarde y le está enseñando a Sara a hacer torrijas, la misma receta que me enseñó a mí de niña. Mi padre dijo que mi matrimonio no duraría 1 año. Llevo 8. Dijo que nunca sería suficiente. Soy orientadora, madre de acogida y la persona que 3 niños llaman cuando tienen miedo. Dijo que me arrepentiría de enfrentarme a él. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en entender que el valor no es no tener miedo. El valor es proteger a otros aunque te cueste todo. Y eso, exactamente eso, es lo que él nunca pudo enseñarme. Tuve que aprenderlo sola.